estudiar algo que para muchos es importante, nos es de mucha importancia poder conocer lo que vamos a estudiar hoy. No quedará completo porque hay mucho que decir de esto, pero yo creo que es bueno recordar lo poco que podemos y podemos continuar estudiando la palabra de Dios. Hoy vamos a estudiar en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 14. Es mi primer versículo que yo voy a citar en esta hora. Yo quiero que todos me ayuden, todos los que puedan, ayúdenme con los textos cuando yo se los dé, para que así ustedes que están solamente para leer, que lo hagan así como las palomitas de maíz. De una vez usted lo tiene, cuando lo tenga, léalo. Si usted escucha que hay otro que empezó a leerlo antes que usted, entonces usted para. ¿Está bien? Para que así podamos leer. Vamos a leer la Biblia hoy en este día. Quiero decirles que agradezco a Dios, primeramente, y segundo al pastor Adino, que me dio la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Él está ausente hoy, pero aquí estamos nosotros para adorar a Dios, ¿verdad? Y hoy vamos a aprender de la palabra de Dios, por eso vamos a estudiarla. Vamos a ir entonces al versículo de Daniel 7:14. Daniel 7:14. ¿Listos? Daniel 7:14 dice, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que no pasará y su reino uno que no será destruido. Aquí está hablando, voy a hacer un poco de contexto de lo que estamos estudiando. Cuando inicia el libro de Daniel, usted va a encontrar que Nabucodonosor fue y trajo esclavo ahora el pueblo de Dios. Capítulo 1. Nabucodonosor no tomó al pueblo de Dios. Dios lo entregó, dice el versículo 2, capítulo 1, versículo 2. Eso tiene que tener bien claro nosotros, hermanos. A veces surge que nosotros le damos el crédito a quien no lo merece. Y hoy debemos nosotros darle la gloria y la honra a Dios. En todo lo que hemos de estudiar tiene que brillar Cristo Jesús. ¿Y cómo lo vamos a hacer entonces? Veamos cómo está entonces el libro de Daniel. El libro de Daniel está hablando de que fueron allá y trajeron a su pueblo. Dios lo entrega, Nabucodonosor está listo, él está conquistando. Para este tiempo, él conquista naciones y entre ellas conquista a Jerusalén, conquista a la ciudad amada de Dios, donde está el templo de Dios. Recuérdense que ahí hay poder porque está la presencia de Dios en la ciudad de Dios. El poder que existe es el templo porque ahí moraba la presencia de Dios. Ahora, ustedes me ayudan allí con los micrófonos porque no me va a dar tiempo de estar allí chequeando todo eso, por favor. Le voy a pedir que me ayuden allí cada quien, ¿verdad? Cuando tengas un ruido alrededor, si me pueden ayudar. Ok, gracias. Ahora, miren lo que sucede. Entonces vienen y toman a la ciudad de Jerusalén, lo traen cautivo y ahora Nabucodonosor está pensando, está preocupado por el futuro. ¿Cuál es la preocupación de él? Es que él no quiere que nadie le vaya a hacer problemas en su reino. Él no quiere perder, él quiere permanecer siendo el mero mero del mundo. Yo quiero que ustedes vayan entendiendo lo que vamos a estudiar. ¿Quién no quiere ser el mero mero? Hoy en día hay naciones también que quieren ser los meros meros, ¿sí o no? Hay una batalla de entre el bien y el mal, pero eso es entre Cristo y Satanás. Recuerden de dónde viene la idea. Satanás quiso ser y ocupar el lugar de ¿quién? El lugar de Dios. Entonces en la tierra se sigue dando, porque por eso es que a nosotros, hermanos, se nos hace el llamado de parte de Jesús a que sigamos su ejemplo. Pero también Satanás está haciendo el llamado para los que él está conquistando, que lo imiten a él. Y entonces aquí Nabucodonosor está pensando en que no quiere perder su reino. Tanto que se le da en el capítulo 2, milagrosamente, se le da un sueño.
En ese sueño no es un sueño porque comió mucho, es un sueño que viene de Dios. Y ahí se revela 4 reinos. Estamos hasta ahí, ¿verdad? Lo estoy corriendo así porque ustedes ya saben, ya lo han estudiado. Es más, estudiamos una lección completa. Y solamente lo que estoy procurando es que recordemos. Ahora, después que se dan esos 4 reinos, vemos que él levanta una estatua diciendo, yo no quiero ser la cabeza, yo quiero ser toda la imagen, toda la estatua, quiero ser yo de oro. Eso viene a repercutir de que ahora hay unos jóvenes que le hacen frente a eso, dándole a entender de que la imagen a la cual se le presentó en el sueño decía que una piedra no cortada con mano la iba a destruir. Esos jóvenes empieza Dios con ese reino en representación con esos muchachos. Ahora esos muchachos son echados al horno de fuego porque no quieren rendirse a un gobierno terrenal que se exalta sobre lo que Dios ha dicho. Dios ha dicho, tú vas a ser la cabeza y vas a ser la cabeza. Después de ti vendrá otro reino. Y ellos dicen, no va a suceder así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El siguiente paso que va a pasar es que Dios en su sueño le dice, después de ti vendrá otro reino. Y justamente eso va a pasar. Pero dentro de todo eso que está pasando, vemos que Daniel fue el que pudo entender estos sueños. Dios le dio sabiduría. Él entendió en el capítulo 2, él pudo decirle al rey qué significaba esa imagen, la cual había visto. ¿Qué significaban los 4 diferentes metales? Esos eran 4 reinos. Luego en el capítulo 7, usted va a encontrar los mismos 4 reinos, solamente que lo va a ver con animales, representados con animales. El león, el oso, el leopardo y luego una bestia terrible. Ahí lo podemos ver entonces. Es la misma escena del capítulo 2, pero ahora con diferentes, vamos a decir, símbolos. Diferentes símbolos, pero es lo mismo. Pero da un detalle importante. Hay algo importante que viene desde el capítulo 2. Es que la imagen va a ser destruida con una piedra no cortada con mano. Daniel va siguiendo esa piedra, va mirando que esa piedra le trae la victoria al pueblo de Dios. En el capítulo 7 está diciendo que se han puesto reinos para hacer un juicio, y en el juicio, el versículo 14 lo vamos a volver a leer para entender un poquito lo que Daniel está siguiendo. Todo es importante, pero él está siguiendo lo que tiene que ver con el pueblo de Dios. Y el 7:14 de Daniel dice, y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas, le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que no pasará, y su reino uno que no será destruido. La preocupación de Nabucodonosor era que él no quería perder el reino, pero Dios ha dicho que los reinos de este mundo pasarán, y el único reino que permanecerá para siempre es el reino de Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo con eso? Esto, hermanos, es lo que Daniel está mirando y le está dando interés mucho a esto. Pero resulta que en esto mismo que estamos mirando, en el capítulo 7, más adelantito, vamos a ver el versículo 19. Versículo 19 dice lo siguiente: entonces quise saber la verdad acerca de la cuarta bestia. ¿En quién se interesó de los 4 poderes? Daniel se interesa en la cuarta. ¿Por qué? Porque la cuarta, mire lo que dice, porque la cuarta bestia, que tan diferente era de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y sus uñas de bronce, y devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, del otro que había subido, de delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba con grandeza y parecía más grande que sus compañeros. Versículo 21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Ahora, Daniel ve que esta bestia le salen 10 cuernos.
al salirle los 10 cuernos a esta bestia, entonces hace algo interesante. Que de los 10, 3 son derribados y en medio sale uno. En vez de los 3 sale uno y ese es pequeño. Pero le interesa ya no solamente la cuarta bestia, le interesa que este cuerno pequeño habla palabras contra ¿quién? Contra el Altísimo. Y dice algo más. Y veía, versículo 22, hasta tanto que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo y vino el tiempo y los santos poseyeron, ¿qué cosa? El reino. Ahora, hermanos, aquí hay algo que está pasando. Es que el reino, Dios dice que va a establecer un reino y va a ser... Not today. When we get back from the Tennessee, okay? No, tomorrow you can. No, I'm not going to be here. You're working. A ver. ¿Qué le pasó a José Campeón? Ahí ya le dio campeón y es campeón. A ver si pueden ayudarme con sus micrófonos, por favor. Gracias. Ahora. ¿A quién le pasa el micrófono? Que paguen su micrófono, pero el que está hablando no working, dice. Ok, gracias. Ahora, está pasando aquí que habla de que el reino va a ser establecido. Dios va a establecer un reino, pero antes de que se establezca el reino, va a surgir un problema ahí. ¿Cuál es el problema? Es que hay un poder del cual el cuarto poder surge todavía 10 reinos más y entre 10 reinos más 3 son derribados y hay uno que surge y a ese le pone el ojo Daniel. Pero Daniel llega un momento que no entiende todo esto, pero él, ¿por qué estamos hablando que a Daniel le interesa? Recuerden que Daniel está ahora en Babilonia y al estar en Babilonia, él quiere la libertad como todos nosotros. Él quería ser libre, estar en su tierra donde se podía adorar al Dios de los cielos, a donde se puede libremente servir al Dios que hizo los cielos y la tierra. Pero Daniel está ahora investigando esto y Dios también le está dando tanto a Nabucodonosor o a los otros reinos la lección que él quiere darle, pero también está trabajando con su pueblo. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Entonces, Dios, ¿cómo va a trabajar con ellos? Porque ahora en Daniel 8:14 se le da una pista a Daniel. Daniel está preocupado porque está mirando que hay un reino que está por destruir al pueblo de Dios. Y ellos son el pueblo de Dios. Daniel es contado de entre los hijos del pueblo de Dios y está en Babilonia. ¿Cómo me vas a ayudar? ¿Cómo voy a salir de este problema? Y ahora resulta que en el 8:14 se le da un detalle que a nosotros nos parece debe ser muy importante para nuestra vida. Y dice allí, voy a leer el 13 para mejor entender. Y oí un santo que hablaba y otro de los santos dijo a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión y el continuo sacrificio y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollado? Y él me dijo, dice el versículo 14, él me dijo hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. ¿De dónde sale esta idea del santuario será purificado? Porque acuérdense que en el capítulo 7, tanto en el capítulo 8, también se presentan dos animales que tienen que ver con el santuario. Para muchos, el santuario no es muy bien conocido. Por eso es importante, hermanos, que nosotros estudiemos más de la palabra de Dios. Voy a colocar aquí un poquito para medio que miremos lo que era el santuario. Ahí tenemos el santuario. Esto es más o menos, ¿verdad? Una imagen de lo que podría haber sido. No sé si me alcanzan a ver la flecha. ¿Alguien me puede decir si pueden ver la flecha que yo estoy moviendo ahí? Sí. Okay. Sí, se ve. Ok, si lo pueden ver, entonces esta era la entrada que había para el atrio, el altar de sacrificios que está acá. Ahora, después, aquí venía el pecador
a los atrios nada más podía llegar, perdón, podía llegar hasta ahí, y aquí traía el corderito, y aquí el sacerdote se hacía el sacrificio. El pecador mataba al cordero, él tenía que matarlo, el sacerdote tomaba la sangre, y aquí era puesto el cordero para ser sacrificado. Luego aquí tenemos el lavacro, que el sacerdote tenía que lavarse antes de entrar al lugar santo. Esta cortina es la que divide el atrio y el lugar santo. Luego tenemos otra cortina en el interior, que es el lugar santísimo. Aquí está el candelabro, la mesa de los panes y el altar de incienso en el lugar santo. En el lugar santísimo tenemos el arca del pacto, las tablas de la ley, y tenemos el propiciatorio donde están los dos ángeles cubridores, que son los que esto era un símbolo de lo que Dios en los cielos de su trono. Ahora, había otras cosas allí, la vara de Aarón, como también el maná, posteriormente, cuando Dios le dijo a Moisés que construyeran el santuario. Ahora, pero ahí pasa algo. En ese santuario, una vez al año, estoy llevando la historia para que podamos comprender lo que vamos a estudiar. Una vez al año había que hacer la expiación por el pecado que habían llevado todos los del pueblo de Israel. Y ese pecado había sido introducido a a la cortina que estaba frente al altar del incienso. Ahora, una vez al año hay que limpiar eso, y solamente el sumo sacerdote puede hacer eso. Ahora, hasta allí espero que me vayan comprendiendo lo que estamos hablando. ¿Alguien se me quedó? No me están entendiendo hasta aquí, porque si no me entienden, entonces paro mejor. ¿Me estoy dando a entender? Ok, Sí. Perfecto, gracias. Ahora, en Daniel 8 y Daniel 7 está hablando que hay un cuerno, el cuarto reino se mete contra la adoración que se hace en ese santuario y habla palabras contra el Altísimo. Entonces a Daniel le preocupa mucho eso, porque si el santuario lo van a blasfemar, en otras palabras, van a hacer cosas que no es lo que Dios ha mandado. Entonces, ¿cómo su pueblo tendrá relación con su Dios? ¿Cómo podrán encontrarse con aquel que es el único que los puede ayudar? Entonces, en el 8:14 se le dice hasta cuánto va a durar esto. Eso que se está haciendo del cuerno pequeño. Hasta 2300 tardes y mañanas. Ahora, hasta 2300 tardes y mañanas, le dice el Señor. La pregunta es, ¿cuándo inician y cuándo terminan? Eso es lo que nosotros podemos preguntarnos. Recuerden que yo no voy a sacar todos los detalles, pero voy a sacar algunos con ustedes. Ahora, en el capítulo 9, versículo 21, como no entendió, se le dieron algunas explicaciones, hermanos, se le dieron algunas explicaciones en el capítulo 7, pero Daniel cayó desmayado, no pudo soportar lo que miraba y lo que oía. Ahora, en el capítulo 9, yo le voy a decir, mientras se cree que del capítulo 2 al capítulo 7, esas dos visiones, Dios la dio, entre esas dos pasaron 50 años. Entre el 7 y la explicación del capítulo 8, la visión del capítulo 8, pasaron aproximadamente unos 13 años. Entonces, en el capítulo 7, nosotros vamos a ver, en el 8, Daniel no entiende. Se queda, vamos a decir, partes entendió y partes no. Pero el capítulo 9, él hace una oración. En esa oración, él pide y él reconoce que él es pecador juntamente con su pueblo, porque todo su pueblo había pecado. Por eso estaban en Babilonia, por haber desobedecido sus mandamientos. Ustedes lo pueden leer. Pero ahora la parte que yo quiero centrarme es la parte del versículo 21, 9:21. Y dice, todavía estaba hablando en la oración cuando aquel varón Gabriel, el cual había visto en visión al principio volando con
presteza me tocó como la hora del sacrificio de la tarde. Estaba orando Daniel. Y tan pronto él ni tan siquiera había terminado cuando ya tenía a alguien allí que el cielo envía. Y era a Gabriel. Y dice, y me hizo entender y habló conmigo y dijo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Ok, seguimos. Sigue diciendo el versículo. ¿Estás viendo? El capítulo 20, el versículo 23, 9:23 dice lo siguiente. Al principio de tu súplica fue dada la orden y yo he venido para enseñarte porque tú eres muy amado. Entiende pues el asunto. No lo había entendido, pero ahora Dios le va a dar sabiduría y lo hace a través del ángel. Y le dice, he venido para enseñarte que tú eres muy amado. Entiende pues el asunto y considera la visión. 70 semanas de las 2300 tardes y mañanas, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad y para traer justicia eterna y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Aquí hay algo importante. Le dice que para el pueblo por el cual él está pidiendo, que es el pueblo judío que está esclavo en Babilonia, hay 70 semanas. Esas 70 semanas en profecía hay algo importante en Ezequiel 4:6 y número 14:34. Eso lo vimos antes. Pero yo quiero que alguien me ayude a leer esos dos versículos porque son claves. 70 semanas y lo vamos a averiguar ahora. Vamos a sacar algunas cuentas aquí para que podamos entender esto. ¿Quién me puede leer ahí rápido? Número 14:34 y Ezequiel 4:6. Ahora sí les voy a pedir que me ayuden para que podamos terminar con los versículos. Ezequiel 4:6 dice, cumplidos estos, te acostarás por segunda vez, ahora sobre tu lado derecho, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Amén, gracias. Eso es clave, día por año. Ahora, ¿qué dice Ezequiel 4:6? Ezequiel 4:6 leí yo, hermano. Oh, perdón, número 14:34. ¿Alguien? El número es 14:34, conforme al número de los días de los 40 días en que consiste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Amén, gracias. Hermanos, allí hay claves en ese versículo. Ese versículo es clave para nosotros como adventistas del séptimo día. ¿Qué hay ahí? Miremos, hagamos una cuenta de lo que le está diciendo. 70 semanas, si día por año en profecías, como lo estamos mirando acá, tiene que sacar entonces la cuenta de las 70 semanas. Una semana, ¿cuántos días tiene? 7 días. Entonces tenemos que multiplicar 7 ¿por cuántas semanas? 70. Ahora, ¿cuánto da 7 por 70? ¿Alguien lo puede hacer ahí para que no digan que yo soy el que... 490 años. 490. Ahora, vayamos mirando esto porque esto es clave. Yo voy a hacer un repaso no específico, sino general. Por eso necesito que pongan atención. Y ahora dice que 490 años, en el lapso de ese tiempo, se va a hacer algo especial.
se va a expiar el pecado. Lo voy a volver a leer el versículo 24. Estoy en el 9:24 de Daniel. ¿Qué es lo que se va a hacer en ese lazo de tiempo, al final de ese tiempo? Dice ahí, 70 semanas están determinadas para tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación. Se va a hacer al final de eso, se va a terminar con la prevaricación. Se va a concluir con ¿qué más? Con el pecado. Se va a expiar la iniquidad y para traer justicia eterna. Sellar, ¿qué más dice ahí? Sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Mira, hermano, cada cosa que nosotros estamos mirando allí, cada palabrita tiene un significado especial. Pero recuerden que una vez al año en el santuario se hacía la expiación por el pueblo de Israel. Una vez al año. Y era que ese día era especial. Y ese día que se hacía expiación, era sábado. Dios le dijo, me le van a llamar a ese día, aunque no caiga en sábado, va a ser sábado. Y esas son las leyes levíticas. Capítulo 16 menciona el día de expiación. Pero no lo vamos a leer ahora, solamente lo estoy dando para que lo podamos ver después cuando tengamos el tiempo. Entonces el Señor dice, 70 semanas y vamos a hacer un trabajo especial. Vamos a eliminar el pecado. Vamos a erradicar el pecado. Y ahora se le está dando esperanza a Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel está mirando que el cuarto reino está haciendo pedazos al pueblo de Dios, pero no se ve la salida porque él mismo está en Babilonia. Él mismo no ve cómo Dios lo va a liberar. Y ahora, como todos nosotros, nos preocupa cada una de las cosas que nos sucede. A veces pensamos que Dios no tiene el control, pero Dios está enviando sabiduría aquí a Daniel para que él entienda que Dios no ha perdido el control en Babilonia de su pueblo, ni tan siquiera de Babilonia misma. Él no lo ha perdido, lo tiene y lo va a sacar adelante lo que él se ha propuesto. La pregunta es entonces, ya tenemos que son 490. Pero ¿desde dónde inician? Ese es el otro detalle. O sea, ya me dice que para el pueblo de Israel, de las 2300 tardes y mañana son 490. 90 años. O sea, 70 semanas es igual a 490 años. Ahora, ¿desde cuándo inician? Vamos a seguir leyendo. Y dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, desde la salida, aquí hay clave, en ese versículo está la clave. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas y 62 semanas. 7 y 62, ¿cuánto es? 69. 69, pero como le dijo que eran 70 semanas, estaban destinadas para tu pueblo, le dijo Dios, ahí falta una semana. 7 y 62 son 69. ¿Estamos? Ahora, después de esto, hermanos, le da la clave. Desde la salida de la orden, se dan 3 decretos. Y yo quiero que 3 hermanos me busquen Esdras 1, 7 al 11. Otro me busque Esdras 6, 6 al 12. Y otro Esdras 7, 11 al 11 al 26, si son tan amables, porque estamos estudiando la Biblia y que alguien que me lo pueda leer rápido ahí. Pero 3 hermanos que no se tarden. ¿Quién va a ser el primero? El primero es Esdras 1, 7 al 11. Al 11, 7 sí. nomás. 1, 7 al 11. El rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor se había llevado de Jerusalén y había depositado en la casa de su Dios. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por medio del tesorero Mitridates, el cual los contó y se los entregó a Sebasas, príncipe de Judá. La cuenta de ellos es esta: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata,
y otros 1000 utensilios. En total, los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todo esto lo hizo llevar Sebasar con lo que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Amén. Gracias, hermano. Ahí podemos ver la cantidad de utensilios que se habían llevado del templo de Jehová para Babilonia, en los cuales hizo el rey de Babilonia, fue el que bebió en las copas, en esas copas que están mencionando en Esdras, son las que bebió vino y por esa razón cayó su reino, cayó Babilonia. Ahora, ese es el primer decreto. El segundo decreto está en Esdras 6, 6 al 12. Otro hermano ahí, por favor. ¿Nadie? Yo lo tengo, pastor. Por favor. Ahora pues, Tanaí, gobernador del otro lado del río Serta, Bosnai, y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí. Deja que haga la obra de esta casa de Dios. Que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esta casa de Dios en su lugar, y por mí es dada orden lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río sean dados anualmente a estos varones los gastos, para que no cese la obra. Y lo que fue necesario, becerros, carneros, corderos para el holocausto al Dios del cielo, trigo, sal, vino, aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado por días sin gasto alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un mandadero de su casa y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya todo rey y pueblo que pusiere mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Amén. Amén. Gracias, hermano. Ahora, ahí tenemos el segundo decreto. El tercer decreto está en Esdras 7:11 al 26, si alguien lo tiene. Y si... Amén, yo lo paso. Otra persona que me ayude para que todos podamos. Hermana Vicky, por favor. Dice, hermano, esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba, versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos dados a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo, paz. He dado la siguiente orden: todo aquel que en mi reino pertenezca al pueblo de Israel, a sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, que vaya. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros, eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tus manos, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Así como toda la plata y el oro que logres reunir en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias que el pueblo y los sacerdotes entreguen voluntariamente para la casa de tu Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos con sus ofrendas,
y sus libaciones, y las ofreceréis sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer con la otra plata y el oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Todo lo que se requiere para la casa de tu Dios que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Yo mismo, el rey Artajerjes, doy esta orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley de Dios del cielo, se le conceda puntualmente. Hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino, 100 batos de aceite y sal sin medida. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo sea hecho puntualmente para la casa del Dios del cielo. Pues, ¿por qué habrá de caer su ira contra el reino del rey y de sus hijos? A vosotros os hacemos saber que a los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. ¿Hasta Amén. ahí, hermano? Sí, gracias. Ustedes pueden ver los 3 decretos, los hemos leído allí mismo en el libro de Esdras. Ahí están los 3 decretos. El tercer decreto es que en realidad es desde ese tercer decreto es que inician las 2300 tardes y mañanas. Fue en el año 457 antes de Cristo. Ahora, si vamos desde el 457 a contar hasta cuando se va a cumplir esto, eso da cuando Cristo vino a esta tierra. Nosotros podemos ver entonces de 2400, alguien que me puede ayudar con una calculadora, y vamos que nos ayude allí rápidamente. Si puede alguien ayudarme con una calculadora, yo le voy a decir qué es lo que vamos a hacer. A los 2300 tardes y mañana, quítele 490 y vea cuánto le queda. Si alguien lo tiene ahí, porque eso es importante para nosotros. 1810. 1810. Esos, desde la salida del 457 hasta el año 34, que fue cuando mataron a Esteban, ahí concluye lo que el Señor dice que va a trabajar con tu pueblo, le dice a Daniel. Esas 70 semanas vamos a trabajar, vamos a quitar el pecado. O sea, allí está prometiendo que va a venir el Mesías. ¿Quién es el Mesías? Cristo Jesús. Se le va a quitar la vida. Vamos a seguir leyendo en Daniel 9, porque esto es importante, hermanos. Los 490 años, tenemos 1810, pero vamos a leer un poquito más abajo en el 9:25, dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden de restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas y 62 semanas. La plaza volverá a ser edificada y el muro en tiempos angustiosos. ¿Por qué dice 62 semanas? Porque en las 62, después de las 7 semanas, 49 años, después 62 semanas es cuando Cristo es bautizado. Pero después falta una semana, porque más abajo dice, después de las 62 semanas, versículo 26, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Se le va a quitar la vida al Mesías, no por sí y por el pueblo. O sea, la mitad de la semana, recuérdense que es día por año. O sea, ¿cuánto duró el ministerio de Cristo? 3 años y medio. Significa que a los 3 años y medio se le va a quitar la vida al Mesías, pero no por sí mismo. Y el pueblo del príncipe ha de venir y destruir la ciudad. Aquí cambió, como decir, las velocidades. Habla de otro príncipe, pero no está hablando de Cristo. Aquí está hablando de otro. Y por eso es que tenemos que estudiar esto con cuidado. Y dice, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario con inundación será el fin de ella y hasta el fin de la guerra las asolaciones están determinadas. Y por una semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto, hermano, para nosotros
muchas veces es complejo, pero es tan lindo poder ver lo que está diciendo el ángel Gabriel a Daniel. Esto se cumple. ¿Se acuerdan ustedes que tanto Juan el Bautista como Jesús dijo, el reino de Dios se ha acercado? Marcos 1:15 dijo Jesús, el reino de los cielos se ha acercado. Porque ahora está llegando el cumplimiento de la profecía que se le había dado esta promesa a Daniel, de esta profecía. Va a venir el reino, pero el reino de la gracia, porque también está el reino de gloria, el reino de gracia en el cual todavía usted y yo estamos viviendo. No estamos en el reino de la gloria. El reino de la gloria lo dijo Jesús claramente en Mateo 25, 31 y 32. Jesús está diciendo que cuando Él venga en su gloria con sus santos ángeles, ahí será, cuando ya no viene para hacer expiación por el pecado, no tiene relación con el pecado. Esto debemos entender que lo que aquí en Daniel se está diciendo, Jesús vino a quitar el pecado. ¿En qué sentido? A quitar que ya no puede ejercer el pecado en el ser humano, el poder que tenía, a menos que nosotros rechacemos el sacrificio que se ha hecho en la cruz del Calvario por nosotros. Ahora, no solamente, déjeme decirle que no solo Jesús declaró eso, también cuando, ¿se acuerdan de Simeón? Lo vio en el templo cuando fueron y presentaron a Jesús, él reconoció a Jesús. Él pudo ver el que iba a ser el que quitaba el pecado del mundo. También Juan el Bautista, él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De modo que lo que se le está diciendo a Daniel es, aunque tú veas que hay un poder, un reino que está destruyendo a mi pueblo, yo te quiero decir que voy a enviar a alguien para deshacer eso que está haciendo con mi pueblo. Y ahí envía a Jesús. No solamente eso. Hermanos, Gálatas 4:4 nos dice algo importante. Gálatas 4:4. Dice, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho bajo la ley. Viniendo el cumplimiento del tiempo. ¿Cuál cumplimiento? Es que la profecía apuntaba que Jesús iba a venir después, ¿verdad? Cuando en esas 70 semanas, las 62 semanas, después de las 7, después 62, dijo, ahí vendrá el Mesías. Y pregunto yo, ¿falló la profecía o se cumplió? La Biblia dice que se cumplió, lo cual nosotros debemos tener sumamente confianza en la palabra de Dios, en las profecías que Él nos ha dado. Jesús nunca ha perdido el control y no lo ha hecho en el pasado, ni menos lo hará ahora. Ni lo hará por los siglos de los siglos. Él tiene el control. Pero la pregunta que nosotros tenemos y nuestra preocupación es como la de Daniel. Pero y entonces esto que estoy viviendo, ¿qué pasa, Señor? Pero le está diciendo, mira, tanto tiempo te voy a dar para tu pueblo. Hermanos amados, hay un tiempo que Dios ha fijado para el pueblo de Dios que va a vivir en medio de esta maldad. Pero no lo que no sabemos nosotros ahora es ¿cuándo es que Jesús volverá para sacar a su pueblo? No lo sabemos, pero sí nos ha dado las pistas de lo que nosotros debemos estar siguiendo. Son las señales. Las señales anuncian de que Cristo está a las puertas y debemos nosotros prepararnos. Déjeme decirle que el pueblo judío perdió a Jesús de vista porque creían en un Mesías que venía para libertarlos, pero no como vino Él. Él dijo que venía para quitar el pecado, pero ellos pensaban que venía para quitarles el yugo de sus opresores. Interpretaron mal la profecía. Nosotros, hermanos, ¿a dónde podemos fallar? Es que ahora ustedes saben que se está anunciando la segunda venida de Cristo y se le está distorsionando la venida de Jesús. Unos poniendo fechas. Hoy es tiempo, hermanos, que tenemos que tener cuidado. Mucha gente poniendo fechas. Otros diciendo que cuando Cristo venga nadie va a saber porque cuando de repente el que es cristiano se va y se desaparece. Imagínense, aquí estamos en Zoom y cuando menos acordamos, se fue un hermano y decimos, no, se lo llevó. Y no sabemos, pensamos que eso es así. Tenemos que tener claro lo que la palabra de Dios dice. Eso es falso, que se va a desaparecer. Todo ojo lo verá, dice la palabra de Dios, cuando Jesús vuelva. ¿Por qué es importante la profecía? Porque eso nos delinea, hermanos, a cada uno, nos da seguridad de que Cristo está al control de este mundo. Pero dice usted, ¿y esta enfermedad por qué? ¿Qué pasa con todo esto?
Hermanos amados, recuerden que Jesús lo dijo en el capítulo 24 de Mateo, que vendrían enfermedades, guerras, rumores de guerras, pero aún esto no, ¿qué cosa es? No es el fin. Ah, pero dice usted, yo puedo morir en la guerra y entonces, ¿dónde está Dios? Jesús ha dado promesas a sus hijos, porque Él no ha dicho que te va a sacar de este mundo, sino hasta que venga por todo su pueblo. Entonces, ¿cuál es la promesa que Dios dio? Es que el que cree en mí, aunque esté muerto, va a ¿qué dijo Jesús? Va a vivir. Es la esperanza del cristiano. Las profecías están anunciando, hermanos, el tiempo. Tengo muchas cosas que deciros, pero el tiempo no da. Pero quiero decirte algo, porque sé que hay preocupación en nuestras vidas. Esos 1810 años que están ahí, que nos quedaron, te voy a poner un diagrama rápidamente para que lo podamos ver, porque sé que preguntas quedarán. Tenemos la vida que Dios nos regala y la palabra de Dios para poder entender estas cosas. Ahí está un diagrama, no sé si lo pueden ver ahí. ¿Sí lo pueden ver? ¿O es muy chico? Este se ve mejor. Sí, hermano, sí lo vemos. Ok, aquí está lo que estábamos hablando. 7 semanas, 7 por 7, 49. Luego tenemos 62 semanas, 62 por 7, 434. Y luego tenemos una semana, que son 7 días, día por año, son 7 años. Entonces, 3 años y medio del ministerio de Cristo. Y luego, que en el año 34, Esteban es apedreado. Aquí lo tenemos. El apedreamiento de Esteban, ahí cierra, ahí cierra las 70 semanas o los 490 años. Ahora tenemos 1810. A los 1810, agreguémosle 34. A ver cuánto nos da. ¿Alguien me puede ayudar ahí? 1844. ¿Qué le suena eso? El gran chasco. Ah, hermanos, la profecía apunta que todo está al control y Dios no ha perdido una, hasta ahora no ha perdido y no perderá. ¿Están de acuerdo conmigo? La Biblia dice que Jesús siempre ha derrotado al enemigo. Hermanos, no estamos solos. Jesús está peleando por su pueblo, pero ahora lo está haciendo en el santuario celestial, donde ahora podemos acercarnos mientras el cuerno está haciendo pedazos aquí las cosas. Hay un santuario celestial que allá no puede ir, porque Dios es el que lo ha construido, porque Él se equivocó, hizo pedazos la ciudad que Dios ahora era un símbolo. A la ciudad de Jerusalén, el templo que el pueblo levantó aquí en la tierra, todo eso, Satanás dice, los tengo, porque nada pueden hacer. Pero se le olvidó que Dios mora en las alturas de los cielos. Allá está un templo, el cual levantó no un ser humano, sino Dios mismo. Y es ahí donde se nos invita a que nosotros nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia. Recordemos eso. Hoy hay esperanza para nosotros porque es el reino de la gracia. Se está esperando en nosotros, hermanos, el arrepentimiento. Amigo que me escuchas, hoy es el día de tu salvación. No hay otro. Hoy es el día de tu salvación y la mía. Hoy debemos saber y pensar y creer. Este sábado es el día que el Señor está haciendo una limpieza en su pueblo. Él quiere redimirnos del pecado. Él quiere que nosotros seamos ahora asegurados para la vida eterna por la sangre de Cristo Jesús. Quiero decirles, hermanos, que ya para 1844, Apocalipsis 14, 6 y 7 menciona que el juicio iba a iniciar. El juicio ya inició. Nosotros lo que debemos estar preocupados es lo que dice Mateo 6, 14 y 15. Solo lo voy a citar así. Mateo 6, 14 y 15 y Mateo 18 es una tarea personal. Hermanos amados, mientras nosotros estamos ahora acá, se nos demanda eso que está ahí. No es fácil, porque nosotros tenemos problemas en el trabajo, en la carretera, en la iglesia, en la casa, donde quiera. Pero el cielo nos dice,
Si han recibido de gracia, entonces den de gracia, porque vivimos en el tiempo de gracia. Y ahí ustedes se van a dar cuenta que el Señor nos pide algo. Cuando oramos suplicando a Dios, Daniel nos da un ejemplo en el capítulo 9. Él pidió perdón por su pueblo. Él se incluyó allí porque aunque decimos no, Daniel era justo, Daniel era bueno, él reconoció que era pecador. También así Dios nos pide a nosotros que reconozcamos hoy que también necesitamos ser limpiados de toda maldad. Y si usted está deseando ser limpiado, también otros necesitan ser limpiados. Es tiempo de amarnos unos a otros. Es tiempo de respetarnos. Es tiempo, hermanos, de estar humillados ante la presencia de Dios. Porque solo a ellos el Señor puede empezar a hacer la obra que Él solo sabe hacer. Porque nadie que se exalte podrá entrar en el reino de los cielos. Necesitamos humillarnos. Pero no es fácil porque mi naturaleza me dice algo, me hace sentir cosas diferentes. Pero es por eso que necesitamos entregarle todo a Jesús. Hermanos amados, hay tantas cosas bellas en estas profecías. Yo quiero decirte que Jesús apareció para poner fin al pecado. Por eso el sacrificio de Cristo Elena de White dijo, debemos contemplar una hora por lo menos diario, las últimas horas, los últimos capítulos del registro de la vida de Jesús antes de ir a la cruz y después de ir, pero mejor antes de que Él fuera a la cruz y en la cruz, porque solo así podemos ser nosotros dominados del pecado. Que Dios nos bendiga en este sábado y podamos gozar de su presencia. Y no olvidemos, hermanos, Jesús no ha perdido una hasta acá y no la perderá. Y mi vida, el pecado mío, mi aflicción y mi derrota, mi fracaso, no lo perderá. En sus manos Él me hará victorioso. Que Dios los bendiga y que tengamos un lindo resto de sábado. Vamos a entonar el último canto. De mis pecados salvado fui, hoy Él me guarda y mora en mí. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Cristo Jesús es mi Salvador, a su nombre gloria, fuente preciosa de salvación, gozo entusiasma mi corazón, en ti Jesús salva y da perdón, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Cristo Jesús es mi Salvador, a su nombre gloria. Ven a esta fuente, pecador, ponte a
de tu Salvador te colmará de su santo amor. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Cristo Jesús es mi Salvador, a su nombre gloria. Amén. ¿Podemos decir gloria a Dios, hermanos, por Jesús? Se merece toda nuestra alabanza, Amén. todo el honor, Jesús, por nosotros, ¿sí o no? De parte de nosotros. Amén. Hermanos, no cesemos de alabarlo, de buscarle a Él en oración todos los días, estudiando su palabra. Jesús está peleando tu caso y el mío en las mansiones celestiales. Cuando pensamos que estamos olvidados, díganle estas noticias a sus amigos, hermanos, amigos que están padeciendo, hermanos, estas enfermedades. Háblenle que Jesús vive y reina por los siglos de los siglos. No ha perdido un caso. Y aunque estén graves de salud, Jesús los tiene en sus manos. En la cruz del Calvario, Él pagó por ellos también. A veces pensamos que solo lo hace por nosotros que estamos aquí. Jesús pagó por todos. Hablemos de esto a otros que muchos no lo saben. Oramos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias porque nos amas. Gracias, Señor, porque tu palabra nos da seguridad en medio de tanta confusión. Por favor, Señor, no te olvides de nosotros. Perdona nuestros pecados, Señor. Hemos sido malos hasta el día de ahora. No hemos hecho lo que tú nos has encomendado. Hemos, Señor, todo lo que tú nos dijiste lo hicimos al revés, pero te pedimos, oh Padre, danos hoy tu salvación y tu perdón, que en Cristo hoy podamos encontrar seguridad y fuerzas para vencer. Te pedimos tu Santo Espíritu, oh Dios, para cada uno de mis hermanos y para mí mismo, Señor, necesitamos ser guiados por Él, para poder ser convencidos de pecado, de justicia y de juicio. Te ruego, oh Dios, hay hermanos aquí que están tristes por su familiar, por su amigo que está enfermo. Devuélvele el gozo de la salvación, que puedan sentir en él, oh Dios, el poder del cielo obrando en sus vidas. No te olvides de nosotros, Señor, te necesitamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios los guarde, hermanos. Y un lindo sábado a todos los hermanos. Si quieren unirse a nosotros en Sociedad de Jóvenes, yo les voy a mandar a los ancianos el link. Que Dios los guarde y un feliz sábado. Feliz sábado.